confesar que estás vivo, que reinas, que gobiernas, que nos perdonas, nos transformas, enviaste a tu Espíritu para que nos llene, para que nos enseñe, nos consuele. Señor, y te entregamos este tiempo que tenemos juntos. Pedimos que tu Espíritu de sabiduría nos llene, que tú nos des revelación de tu obra en la cruz. Padre, te damos gracias por lo que vas a hacer en nuestros corazones esta mañana. Amén. Muy bien, pues lo que habíamos pensado para este tiempo es repasar algunos de los temas básicos que son muy útiles cuando queremos compartir el Evangelio con los niños, pero luego también dejar un espacio para vuestras preguntas, para dudas. Perdonad que hablo como en España de vosotros. Espero que lo entendéis bien, si no también puedo cambiarlo. Pero bueno, sí, eso es un poco la idea, darles una visión general de cómo podemos compartir el Evangelio con niños de tal manera que ellos lo puedan entender, que ellos lo puedan recordar y que luego también puedan tomar una decisión. Y luego, pues eso, vuestras preguntas. Solo para daros una idea, ¿quién soy yo? Me llamo Arnold, soy alemán, estoy casado con una mexicana, Nidia, ella es de Ciudad Juárez, nos conocimos en Madrid, en la Caja Roja. Tenemos 2 hijos, hemos estado muchos años en Madrid y recientemente nos mudamos a Alemania y ahora mismo estamos en Alemania. Pero nuestro corazón es de la Caja Roja. Dios ha hecho muchas cosas en nuestras vidas, en las calles de Madrid, compartiendo el Evangelio. Y mucho de lo que yo he aprendido acerca de cómo explicar el Evangelio, pues ha sido en OnDreadBox. Entonces, os recomiendo que hagáis la escuela de OnDreadBox para profundizar en todos estos temas claves que es el pecado, que es la eternidad, las consecuencias del pecado, pero también las doctrinas de la cruz, qué es lo que Jesús hizo por nosotros cuando murió y resucitó, y luego también lo que es nuestra respuesta a lo que Jesús hizo, lo que es el arrepentimiento y la fe. Bueno, entonces todo lo que yo había aprendido lo llevé a los niños y ahí empecé a ver que las mismas respuestas que yo había visto en la calle las veía en la iglesia con los niños. Y me sorprendió mucho, tanto porque los niños pues me estaban preguntando qué tengo que hacer para ser salvo, pero también algunos niños rechazando el mensaje, diciendo pues a mí no me interesa todo esto. Entonces, animarles que sigan estudiando, que sigan preparándose, que sigan formándose y así, pues, listos y preparados para compartir el Evangelio, ¿no? Muy bien, pues ya lo hemos dicho de una forma muy corta, pero el Evangelio consiste en 4 partes. Si dejamos una de estas partes fuera, ya no estamos compartiendo el Evangelio completo. Entonces, la primera parte, la primera columna, la primera pata, por decirlo, de la mesa. Ahora mismo no tengo una mesa ni pequeña que les pueda enseñar, pero imagínense una mesa con 4 patas. Si quito una pata, la mesa se va a caer, ¿no? Entonces, la primera pata, la primera columna del Evangelio es el problema que tiene la humanidad. Y ese problema es el pecado. Cuando hablamos con los niños del pecado y usamos un término genérico como lo que es el pecado, es muy probable que no lo puedan entender. Es más, yo incluso creo que algunos adultos no están tan conscientes de lo que significa pecado porque pues es un término que nos ayuda a entender el concepto, ¿no? El conjunto, pero es mucho más fácil entender lo que es pecado y lo que no es pecado si usamos los 10 mandamientos. Y para los niños eso es clave. Son 10 y son muy fáciles de memorizar y también de entender. Y todos nosotros también los conocemos porque la ley está escrita en nuestro corazón. Lo encontramos en Romanos, que Pablo lo dice. Ahora,
Podemos hablar con los niños, por ejemplo, de no mentir, no robar. Incluso esta mañana estaba hablando de la santidad de Dios y usaba un vaso de agua. Les ofrecí un vaso de agua que estaba con agua pura, limpia, fresca, rica. Y luego tenía otro vaso con agua sucia, ¿no? Y estaba diciendo que Dios es puro, santo, perfecto, como esta agua limpia. No está contaminado, no hay una mezcla entre lo bueno y lo malo en Él. Él es perfecto en todo. Y preguntaba, ¿qué significa eso? Entonces, los mismos niños decían, pues Dios no miente, Dios no roba. Y digo, ¿qué son otras cosas que Dios no hace? Él no mata. Y pregunté, ¿alguno de vosotros ha matado alguna vez? Y es obvio, ¿no? Que los niños van a decir que no. Pero luego empecé y saqué ejemplos de su vida diaria. Es muy importante con los niños que usemos ejemplos de la vida diaria. Y pregunté, ¿quién de vosotros ha llamado a su hermano alguna vez idiota? ¿O ha insultado a, a una persona en el colegio? O incluso en tu corazón has odiado a alguien, has dicho, ojalá esa persona no existiera. Y así, dando ejemplos, yo les expliqué a los niños que matar no solo es eh, pues, tomar un arma y agregar a una persona, agregar no, eso es inglés, pues hacerle daño a una persona, sino matarlo podemos hacer con nuestros pensamientos y con nuestra palabra, criticando a otros, hablando mal detrás de sus espaldas. Y cuando empiezas a usar estos ejemplos y preguntas a los niños, ¿tú lo has hecho alguna vez? Es muy probable que ellos van a sentir convicción de pecado. Ahora, la convicción de pecado no es algo que nosotros podemos hacer. Dependemos completamente del Espíritu Santo que traiga convicción de pecado. Y eso lo encontramos en Juan 16. Ahí Jesús dice que va a enviar al Espíritu Santo para convencernos del pecado, del juicio y de la justicia. Entonces, el Espíritu Santo trae convicción de pecado y es como, bueno, la convicción de pecado. ¿Quiénes de ustedes han sentido convicción de pecado alguna vez? ¿Pueden levantar la mano? Es una tristeza, es un sentir de vergüenza, es un sentir que a veces empezamos a llorar, no, a veces nos cuesta mirarle a la otra persona a los ojos, a veces es un sentimiento de que nos estamos dando cuenta que somos culpables, ¿no? Y eso es lo que los niños tienen que sentir. Ahora, si nosotros decimos a los niños, tú has mentido, tú has robado, tú has hablado mal de alguien, entonces nosotros estamos acusando a los niños de algo que realmente no lo sabemos, porque a lo mejor un niño se esfuerza mucho a decir la verdad. Entonces, ¿quiénes somos para acusarlos, no? Pero incluso si hemos visto que ellos han robado algo, han tomado una galleta que no deberían haber tomado o han dicho algo que no deberían haber dicho, y delante de todos los niños lo exponemos, le sacamos los trapos sucios, lo más probable es que el niño nos va a resentir y no tanto que va a sentir la convicción de pecado. Ahora, con eso no estoy diciendo que nunca podamos decir a un niño, corregir a un niño cuando vemos que ha hecho algo malo, ¿no? Yo creo que es nuestra responsabilidad, o si no es la nuestra, por lo menos es la de los padres. Pero quiero decir, cuando queremos llevar a un niño a Cristo, es muy importante que hagamos preguntas diciendo, ¿tú has mentido alguna vez? Y que luego dejemos que la niña o el niño conteste y dé su respuesta y pueda decir sí o no. Si dice que no, no pasa nada. Entonces todavía no ha tenido convicción de pecado. Podemos decir, darle un ejemplo. Por ejemplo, nunca has dicho a, por ejemplo, cuando llegabas tarde, nunca has dicho, pues, no sé, mi madre me pidió una tarea y por eso salí tarde de casa, aunque en realidad estabas con tus videojuegos y no saliste a tiempo. O podríamos decir, nunca, pues, yo qué sé, otras mentiras, ¿no? Que puedan haber dicho. Para inspirarnos en ejemplos prácticos, es muy bueno que oremos.
¿no? Y digamos, Señor, muéstranos qué ejemplos son relevantes para estos niños. Pero luego también que pensemos en nuestra propia infancia, que pensemos en cuando estamos en una tienda, observemos a los niños, ¿qué está pasando? Y vamos a ver muchas ocasiones donde sí vemos que, pues, que alguien está transgrediendo los 10 mandamientos porque es muy común, ¿verdad? Pero siempre lo hagamos, cuando hablamos del pecado, lo hagamos con empatía, con nuestro corazón vuelto hacia los niños, anhelando que ellos conozcan a Cristo, que sean redimidos, que sean transformados por el poder de Dios, que reciban perdón y recordando que Jesús ama a los niños muchísimo. Ellos son sus tesoros y nosotros pues los vamos a tratar con muchísimo respeto y cariño eh, y haciendo pues estas preguntas para que para que el Espíritu Santo pueda usar los 10 mandamientos para traer convicción de pecado. Los 10 mandamientos no son un salvavidas, en el sentido que digamos a los niños, deja de mentir, deja de robar, y entonces Dios te va a salvar. Los 10 mandamientos son más bien como un escáner de estos que encontramos en los aeropuertos. Justo antes de subirse a un avión, el equipaje tiene que pasar por un escáner, ¿no? Con unos rayos X, donde se puede ver lo que hay dentro. Y esos son los 10 mandamientos. Son como una luz que ilumina el rincón más oscuro de nuestro corazón y saca a la luz lo que hay. Entonces, por eso es muy necesario que usemos los 10 mandamientos cuando hablamos del pecado. Si no hablamos del pecado con los niños de una manera muy clara y que ellos lo puedan entender, si no hacemos preguntas como ¿tú lo has hecho alguna vez? ¿Serías inocente o culpable? Entonces, lo que va a ocurrir es que nunca pueden ver su problema. Y a lo mejor en algún momento habéis escuchado a adultos que dicen, Dios es injusto, ¿cómo puede mandar a alguien al infierno? Eso no es bueno, eso no es así. Pues las personas que dicen eso no han visto el pecado, no han visto lo que dice la ley y por eso llaman a Dios injusto cuando en realidad Dios es justo y ahí nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, esa entonces es la primera área de la que tenemos que hablar. La segunda son las consecuencias. Es muy importante que hablemos con los niños de la eternidad. Y la eternidad consiste en 4 partes. La muerte, el juicio, el cielo y el infierno. Ahora, no creo que sea muy, muy importante insistir en la muerte, sino más bien hablar de lo que viene después. Porque muchas veces cuando hablamos con los niños de la muerte, lo que puede ocurrir que empiezan a tener miedo a poder perder a un ser querido, ¿no? Una vez en la iglesia me pasó eso, que yo estaba en una clase con los niños y cuando los padres llegaron a recoger a sus hijos, un padre se me acercó y me dijo, oye, la semana pasada, ¿de qué hablasteis? Y yo no di la clase, entonces no estaba muy consciente. Y digo, no estoy seguro, ¿de qué hablas? ¿Qué ha pasado? Y el padre me dijo, pues yo creo que hablasteis de la muerte, porque esta semana tuvimos un pequeño conflicto en casa y de repente mi hijo empezó a llorar y dijo, un día vas a morir, un día te voy a perder y voy a estar muy triste y lloraba desconsoladamente. Y el padre no sabía de qué estaba hablando, qué había escuchado y luego no sabía cómo ayudar a su hijo. Y cuando me lo contó estaba enfadado, sí que estaba enfadado. Dijo, mira, no me molesta que habléis de este tema, pero por favor avisadme, dejadme saberlo para que si luego surge algo en casa yo pueda hablar con ellos de este tema y me puedo preparar. Entonces, si hablas de la muerte, yo te recomiendo que sí o sí hables con los padres, avises a los padres de que ese tema ha salido. Y yo lo hago, por ejemplo, si quiero hablar de ese tema, que no ocurre muy a menudo, pues intento usar, por ejemplo, una flor. Y digo, mira, nuestra vida es como una flor. Hoy es tan bonita, hoy florece de esta forma tan maravillosa, pero mañana ya no está, ya no está. Y nadie, o sea, y el tiempo que está aquí es muy corto, ¿no? O incluso uso, no sé si esto se va a ver, uso humo.
y enciendo aquí el fuego, ¿no? Lo quito y digo, nuestra vida es como el humo. Ahora estamos y mañana ya no estamos. Para decirles que la vida es corta, ¿no? Eso es lo que quiero enfocar con los niños, que vean, esta vida es muy corta. Por eso las decisiones que tenemos que tomar, mejor las tomamos antes que después. Pero lo importante, como he dicho, es lo que viene después, y es el juicio. Y es sorprendente que los niños no tienen ni idea de cómo es el juicio. Te recomiendo, por ejemplo, que estudies en Apocalipsis lo que dice acerca del juicio. En los últimos capítulos del Apocalipsis leemos que pues los libros serán abiertos, ¿no? Y a lo mejor tienes un libro bonito que se vea un poco antiguo y dices, ¿sabías que en el cielo hay una biblioteca y hay un libro que lleva tu nombre? Y en ese día del juicio, Dios va a abrir tu libro y va a leer todo lo que tú has dicho y todo lo que tú has hecho y todo lo que has pensado. Todo lo bueno aquí está registrado, pero también está registrado si has mentido alguna vez o, o si has insultado a tus padres o, o cuando te has quejado de la comida o cuando querías tener los zapatos que quería tu mejor amigo, no para acusarlos, sino para decirles, esas cosas están escritas. ¿Cómo estás? ¿Estás preocupado? Animarlos a los niños a pensar en ese día del juicio. Porque si somos culpables y vemos que somos culpables, entonces buscaremos una solución. Pero si no pensamos en el día del juicio, si no pensamos en las consecuencias del pecado, entonces es muy probable que digamos, pues, ¿qué más da? Yo vivo hoy, mañana no me importa. Hoy, yo quiero disfrutar de la vida hoy. Lo que viene mañana no me interesa. Y también conocemos, y estoy seguro que conocéis a adultos que dicen eso, ¿no? Que dicen, yo vivo hoy, hoy me preocupa, mañana no me preocupa. Y a lo mejor es verdad que no piensan en el juicio, que no están conscientes de ese día, pues, terrible que viene. Pero por otra parte no es verdad que viven así porque estudian, van al trabajo, se esfuerzan para que mañana tengan que comer, tengan una casa bonita, tengan, pues sus hijos estén cubiertos, tengan las necesidades cubiertas. Entonces es importante que ayudemos a los niños a ver cómo será el día del juicio. Y yo te animo a que estudies los evangelios, lo que Jesús dice acerca de ese día, cómo Él lo explica, ¿no? Y que enseñemos a los niños esas historias. Y si puedes traer un objeto, mucho mejor, porque así los niños lo pueden recordar y cada vez que lo ven, pues se van a acordar, ¿no? Yo te prometo, si usas libros para hablar de esta biblioteca en el cielo y del juicio, la próxima vez que ven una biblioteca, ellos van a pensar en ese día. Sí, entonces, y luego que hablemos del cielo, que hablemos del infierno. Yo sé que es más fácil aparentemente hablar del cielo porque es un día tan maravilloso, pero es importante que hablemos de los lugares. Y ahí lo mismo, puedes llevar objetos y preguntarles a los niños, ¿sabéis que en el cielo hay árboles que llevan frutos? ¿Cómo os los imagináis? ¿Sabías que hay frutos, que hay un árbol, el árbol de la vida, que está por todas partes en el cielo? ¿Cómo crees que sabe ese fruto que crece ahí? O que les puedas contar cómo son las bodas del Cordero, ¿no? Y les cuentas de esta fiesta maravillosa, de este banquete que vamos a tener en el cielo. Te animo a que lleves invitaciones. Si alguien te invita a una boda, ¿no? La próxima vez que ves a los niños, muéstrales la invitación y les mira, estoy tan contenta, tan contento. Me han invitado a una boda, pero la boda más bonita será la boda del Cordero. Tú vas a estar, tú vas a poder entrar en esa boda, ¿no? Y así, pues creas esa pregunta en ellos, si van a poder entrar o no. Y esa pregunta es muy importante. Yo recuerdo que cuando yo crecí en una familia cristiana y hablábamos mucho de estos temas. Y recuerdo cuando tenía como 15 años, un día estaba hablando con mi hermano y le pregunté y le dije, ay, si te soy sincero, yo no estoy seguro si voy a entrar en el cielo. Y mi hermano dijo, ¿por qué no?
porque toda la vida habíamos escuchado el Evangelio, ¿cómo no vas a saber si vas a entrar en el cielo o no? Y dije, no estoy seguro, porque yo sabía que había pecado, yo sabía que había hecho cosas malas y mi conciencia me estaba pesando. Y él me dijo, mira, cuando Jesús te pregunte por qué te va a dejar entrar, tú le vas a decir, pues porque moriste por mí en la cruz. Y cuando yo lo escuché, yo dije, ojalá no me olvide. Para mí era como algo, como la palabra que me iba a dejar entrar y yo estaba preocupado de poder olvidarla y luego quedarme fuera. Pero yo sé que estaba preocupado porque antes, cuando yo era niño, me habían contado del cielo y yo sabía que no cualquiera puede entrar. Y yo sabía que yo quería entrar. Entonces, esa pregunta me llevó hasta el punto donde dije, Dios, muéstrame lo que Jesús tiene que ver conmigo, muéstrame lo que la cruz tiene que ver conmigo. Y de alguna manera llegué a un punto donde dije, no voy a descansar hasta que yo sepa que Dios me ha perdonado. Hasta que yo tenga esa experiencia donde siento que Él me quita la carga, donde Él lava mi conciencia, donde Él limpia mi corazón y me da la certeza de que yo voy a entrar en el cielo. Yo quiero estar ahí. Entonces, por eso creo que es tan importante que hablemos mucho del cielo y que hablemos de todas las facetas del cielo, ¿no? En el cielo no hace falta paracetamol porque no va a haber dolor. Dios va a sanar nuestras enfermedades, nos va a quitar el dolor, nos va a consolar, nos va a quitar las lágrimas, pues eso, ¿no? Ya no va a haber esa tristeza, ese dolor que hay aquí. En el cielo no hace falta una bombilla, porque Jesús lo ilumina todo, su luz admirable lo podemos ver. No vamos a necesitar protector solar, sino vamos a poder disfrutar de su luz en su plenitud, ¿no? Y yo creo que es muy importante que los niños lo sepan y que los niños sepan que hay recompensas. Los niños son expertos en recompensas y lo pueden entender perfectamente. Y yo escucho muy a menudo a niños decir, mira, tú puedes comer el helado más grande. Y cuando escucho eso digo, ¿qué pasa aquí? Porque, ¿cuándo dice un niño que otro puede comer el helado más grande? ¿No? Eso no es lo normal. Normalmente pues, quieren lo mejor para ellos mismos. Pero una vez pregunté, ¿por qué le dejas comer el helado más grande? Y me contesta y dice, porque Jesús me está viendo y un día me va a dar una recompensa porque yo le dejé tener lo mejor, ¿no? Hubo otro niño el otro día dice, pues eso, que compartía su comida con otro, porque decía, pues cuando Jesús me pregunte si he compartido mi comida con el que tenía hambre, yo quiero decirle que sí, porque yo sé que Él me está viendo y yo sé que en aquel día, ¿no? Y estaba hablando de esa historia donde Jesús habla de las cabras y de las ovejas que están haciendo dos filas y la fila de las cabras, pues Jesús dice, yo tenía hambre y no me disteis de comer, ¿no? Y no tenía nada que decir. Él decía, yo no quiero estar en esa fila, yo quiero estar en la fila con las ovejas, yo quiero entrar en el cielo, ¿no? Entonces, los niños lo piensan y toman buenas decisiones cuando tienen en mente cuál es nuestra meta, hacia dónde vamos. Esto no es el final, esto simplemente es el lugar donde podemos dar generosamente y luego ver la recompensa. Lo hacemos porque amamos a Jesús, lo hacemos porque Él es todo para nosotros y lo hacemos porque sabemos que ahí están nuestros tesoros. En el cielo guardamos nuestros tesoros y no aquí. Y si desde niño podemos entender esto, podemos vivirlo, podemos experimentarlo, tener esta revelación, entonces vamos a vivir nuestra vida muy diferente a lo que haríamos si nos enfocamos simplemente en lo que hay ahora y nunca pensamos en la eternidad. Ahora, yo entiendo que estos temas no son tan fáciles de hablar a veces. Nos tenemos que preparar bien, tenemos que estar pues preparados para preguntas.
Pero lo que ocurre es lo siguiente: si nosotros en la iglesia, si nosotros con nuestros sobrinos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos, nuestros vecinos no lo decimos, ¿quién se lo va a contar? Entonces te quiero retar que lo cuentes, a que estudies la eternidad y la compartes con los niños que están en tu vida. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Te quiero pedir que escribas 2 nombres de niños que están en tu alrededor, en tu hoja de papel que tienes ahí delante, donde dices: yo me comprometo a orar por estos 2 para que conozcan a Cristo. Muy bien. Muy bien. No sé si hay una pregunta hasta aquí. Obed, ¿quieres que dejemos las preguntas para el final? ¿Les parece bien? Sí, Arnold. Me gustaría también, Arnold, esto que estás mencionando, no sé si recuerdas que te dije que lo habíamos visto un poquito, lo habíamos adelantado. No sé Vale. si también de alguna manera nos pudieras, por la cuestión de tiempo, hablar un poquito de cómo hacer las clases creativas. Mencionabas en una de las ocasiones que a veces hemos hablado de la clase del Arca de Noé y decimos, pues ya la hablamos, pero hay tanto que hablar del Arca de Noé. Entonces, ¿cómo enfrentarnos al diario con la escuela dominical, con los niños que hay veces nos cuesta que ellos pues podamos captar la atención, hacer las clases dinámicas y a la vez utilizar estos principios que son las 4 columnas? Ya los hermanos maestros, adelante un poquito ese paso para que tú nos pudieras dar más experiencias propias, cómo has trabajado tú en salón de Vale. clase de escuela dominical y todo eso. Súper Nos, bien. Muy bien. Pues gracias. Sí. Pues lo que yo he visto que es muy importante es que los niños quieren aprender, ¿vale? A los niños les gusta aprender y están súper dispuestos y quieren escuchar lo que es. Ahora, si contamos la historia de Noé y la contamos por enésima vez solo con unos dibujos o lo que sea, pues obviamente se van a distraer, se van a aburrir, ¿no? Pero yo te animo a que lleves un paraguas, por ejemplo, y que hables de o que cada niño tenga un paraguas, y en el momento en el que empiezas a hablar de la preparación de Noé, pues ellos lo puedan sentir, ¿no? O incluso que puedes echar agua sobre el paraguas para que ellos vean realmente cómo cayó el agua. Lo que ellos tienen que sentir es que pues Dios proveyó una forma de guardarlos, de salvarlos, ¿no? Cuando la ira de Dios cayó y la lluvia bajó, pues ellos tienen que ver que hubo un juicio. La historia de Noé no es una historia de animales, no es una historia donde una familia solo quiso salvar a una familia. El corazón de Dios siempre ha sido que todo el mundo lo conozca y que nadie perezca. Ahora, cuando hablas de la historia de Noé, es muy importante que uses los 10 mandamientos. Por ejemplo, cuando estamos hablando que la gente obedecía a Dios, no quería saber nada de Dios, que empieces a meter los 10 mandamientos y digas: ellos mentían, ellos pegaban a sus hermanos, ellos no hacían caso a sus padres, ¿no? Ellos criticaban a los demás, ellos... y comienzas a contar ejemplos, usar ejemplos de los 10 mandamientos y los metas en la historia, que los niños puedan ver que lo que hacían en aquel entonces se parece mucho a lo que está pasando ahora. El pecado siempre ha sido pecado, o sea, en ese sentido no ha cambiado, ¿no? Los 10 mandamientos en aquel momento, aunque Dios no los había dado todavía, pero aún así, estas eran las cosas que ofendían a Dios. Entonces, usa los 10 mandamientos y dentro de la historia pregunta: ¿tú lo has hecho alguna vez? ¿Tú lo has hecho alguna vez? Entonces, Dios habló con Noé, ¿no? Y les cuentas cómo Dios habló con Noé para proveer esa solución, esa salida. Y luego mete la historia de Jesús, habla de la propiciación y diles: ¿sabes que Dios ha provisto para nosotros también un refugio? Que en el día que cae la ira de Dios, que es el día del juicio,
Él no quiere que nosotros tengamos que sufrir y recibir la ira como ellos en la lluvia, sino Él ha mandado a Jesús que murió por nosotros en la cruz para que nosotros pudiésemos esconderlos y tener un refugio para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros. La ira de Dios cayó sobre Jesús. Y así tú explicas perfectamente lo que significa la cruz y ellos lo puedan conectar y pueden ver que la historia de Noé es una historia pues de salvación y que a la misma manera es nuestra historia porque Jesús ofreció para nosotros ese refugio para salvarnos, ¿no? Otra cosa que yo te recomiendo, pues es eso, que uses objetos y que los niños, no simplemente imágenes, sino que los niños lo puedan tocar, lo puedan sentir. Cuando traes los objetos, escóndelos en alguna bolsa, que los niños no lo vean todo cuando tú entras en la clase, sino que tienes ahí alguna caja, algo escondido donde no pueden verlo todo y de ahí sacas un objeto detrás de otro, ¿no? Y así ellos siempre tienen el efecto sorpresa. Yo te recomiendo también que cuando prepares una clase, que llegues temprano a la iglesia. Veo que sois en ese sentido muy responsables. Estáis esta mañana en la iglesia, habéis venido muy temprano. Y es importante que cuando nos toca la clase, que lleguemos con tiempo, que nos tomemos tiempo para preparar el aula muy bien, cada sitio, cada silla en su lugar. Que tengamos tiempo de preparar nuestros recursos, que preparar todos los juegos, todo lo que queremos hacer con los niños y que a la hora de comenzar, cuando entran los niños, nosotros podamos centrarnos en ellos y comenzar la clase con fuerza. Yo he notado que ayuda mucho si tienes una estructura muy clara de lo que vas a hacer y que los niños también sepan más o menos, vamos a tener estas diferentes actividades. Vamos a comenzar con juegos, luego vamos a tener un tiempo a la alabanza, vamos a tener la clase, donde aprendemos acerca de la palabra y luego un momento de entrar en la presencia de Dios juntos y experimentar lo que hemos escuchado. Cuando hablas, por ejemplo, del arca de Noé, ¿no? Y hablas de cómo Jesús vino y murió en la cruz para desviar la ira de Dios hacia sí mismo, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, es muy bueno que luego ellos lo puedan experimentar, que ellos puedan experimentarlo y que puedan decir, Jesús, yo quiero correr a ti para que tú seas mi refugio, ¿no? Y tener algún tipo de, por ejemplo, ¿no? Lo que estábamos diciendo, que en una esquina haya un paraguas y los niños que quieran recibir salvación, que quieran recibir refugio en Jesús, que puedan ir a este lugar simbólicamente, ¿no? Abrir el paraguas y decir, Señor, protégeme, guárdame, perdóname, libérame, yo quiero vivir para ti. Eso sería un ejemplo práctico de lo que se podría hacer en una clase hablando del arca de Noé, ¿no? Sí. Entonces, mi recomendación sería, lleva objetos y hazlo de la forma más creativa que puedas. Yo intento no ser el único profesor en la clase, yo quiero estar siempre con un equipo. Si puede haber un equipo para juegos, mucho mejor. Si puede haber un equipo de actores que a lo mejor pueden actuar parte de la historia, muchísimo mejor. Si puede haber músicos en directo, que podamos tener un tiempo de alabanza con los niños, muchísimo mejor. Entonces, yo intento que seamos un equipo que se prepara juntos y luego da la clase juntos. Sí, eso sería pues algunas ideas, ¿no? que tengo en ese sentido. Luego, si quieres que los niños vengan con expectativa, una cosa que ayuda mucho es si terminas la clase de una manera divertida, va a ser mucho más probable que el próximo domingo vengan con expectativa y con ganas. Si ellos salen aburridos de un aula, pues muy probablemente la semana después vienen también, bueno, pensando, la última vez fue tan aburrido, pues no sé qué esperar esta semana, ¿no? Pero si ellos pueden salir con mucha alegría, con muchas ganas, y riéndose y pasándoselo bien,
pues es una buena forma de comenzar la siguiente clase, porque van a venir con esa expectativa de que hoy me lo voy a pasar bien, hoy van a hacer algo que a mí me gusta, hoy van a hacer algo que es divertido, hoy van a hacer algo pues, que me divierte y ahí quiero incluso traer a mis amigos. Sí, eso es algo que he notado que ha sido muy, muy útil, ¿no? Obed, no sé si quieres decir algo en ese sentido. Ok, no sé si los maestros, mira Arnold, si tengan alguna pregunta de dificultades que han tenido para captar la atención y en los cuales tú como maestro les puedas dar algún consejo o algo que has usado. Yo normalmente no estoy en el salón de clase, los que están son ellos. Entonces ellos son los que están a veces enfrentando alguna situación de distracción o que ya el niño llegó desvelado, llegó preocupado o algunas situaciones que ellos en clase pues tienen que enfrentar en el grupo. Yo quisiera Claro. ver si los maestros tienen alguna pregunta que han tenido para captar la atención y pues Arnold, la experiencia que ha tenido, si ustedes pues quisieran hacerle ahí preguntas a él. ¿Quiénes se animan? ¿No? Parece que no, Arnold. Okay, o una pregunta distinta que ustedes tengan, que quieran preguntarle a Arnold. Leo. Bueno, esta es una pregunta un poco diferente. Hay un libro que he estado leyendo y habla mucho sobre cómo muchas conductas, ¿cómo llamarlas? Espera, estoy nervioso. Tranquilo. Muchas conductas malas, vamos a hablar de adicciones, por ejemplo. Ese tipo de conductas, en el libro habla y da ejemplos de estudios de cómo todo eso se va desenvolviendo desde la niñez. O sea, los traumas, cosas que quizás para nosotros son muy chiquitas o difíciles de notar, pero que en los niños causan un gran efecto e incluso los llevan a, ya de grandes, a hacer pues muchas locuras, por así decir. Por ejemplo, si al niño se le da mucha libertad de jugar con las armas, y le gusta todo eso, hay muchos casos de que esos niños terminan convirtiéndose en pues maleantes, narcotraficantes, todo ese tipo de cosas. Niños que son abusados de pequeños, son más propensos a adicciones, a todas esas actividades que nosotros vemos muy comúnmente en la sociedad. Que pues mi pregunta es, ¿cómo podemos detectar esto en los niños y cómo podemos tratarlo? Porque a veces no es suficiente con hablarles de Jesús, es igual que en los adultos, es muy importante, lo creo y lo sé, pero a veces creo que hay que tratar el problema más profundo, porque no simplemente necesitan una salvación, sino una sanidad divina. Incluso nosotros a veces de adultos la tenemos, podemos ser salvos, pero dentro de nosotros hay algo que aún nos corrompe o algo que no ha sido sanado, que no nos permite acercarnos aún más a la cruz. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros o cómo podemos implementar en nuestro día a día si nos toca lidiar con un niño así, o cómo detectarlo y poder hacer algo al respecto para que esto no se convierta en algo más profundo o peligroso conforme vaya avanzando la edad del niño? Esa es mi pregunta. Excelente, excelente pregunta. Y es un tema muy amplio. Yo creo que hay muchos factores que en ese sentido tienen mucho que ver, ¿no? Lo que yo creo que es clave es que cuando vengan a la iglesia, que sepan que es un lugar seguro y es un lugar donde ellos importan, un lugar donde los vemos, los tomamos en cuenta, un lugar donde los respetamos, un lugar pues que está realmente preparado para ellos y donde cubrimos sus necesidades. Entonces,
hay muchas cosas que entran ahí, ¿no? Por ejemplo, si sabemos que los niños no reciben comida en casa pues tienen sí, entonces es bueno que les expliquemos el Evangelio, que hablemos de Cristo, pero también es importante que suplamos esa necesidad. O si vemos que ellos tienen problemas en el colegio, no es suficiente decir, pues estudia más, sino a lo mejor nosotros tenemos que poner nuestra parte y ayudarles para que puedan realmente estudiar y recuperar lo que pueden haber perdido por ejemplo, ¿no? en todo este año que ha sido tan complejo para tantas familias. Entonces yo creo que es muy importante que veamos que hay muchas más cosas que necesitan ser tratadas y no basta con contarles alguna historia o dar una hora a la semana, ¿no? En Madrid y Europa es muy diferente a México, obviamente, ¿no? Aquí el tema de la violencia no es tan grave como en México y hay muchas cosas que son muy diferentes. Entonces creo que también es importante que escuchemos, que preguntemos, Señor, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en esta situación con las familias con las que estamos tratando, con los niños o las niñas que tenemos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y escuchar a Dios juntos y luego hacer lo que Dios nos muestra, ¿no? Una iglesia puede pues, tener un llamado para abrir un centro extraescolar. Otra iglesia puede empezar a tener un grupo de música donde enseña instrumentos y los niños pues aprenden a tocar instrumentos y vienen. Otro puede tener un grupo de deporte, otro puede tener una sala donde los niños pueden jugar juegos de mesas o otro tipo de cosas, ¿no? Un taller donde pueden aprender habilidades pues prácticas, ¿no? De la vida diaria. Entonces hay 1000 maneras, 1000 cosas que se pueden hacer. Yo creo que la clave es escuchar, Señor, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para servir y bendecir a los niños que tú nos traes? Y luego hacerlo. Creo que es muy importante que los niños sepan que nosotros estamos ahí para lo que necesitan. Entonces, si sabemos que si viven cerca, si nosotros podemos ir a visitarlos entre semanas, si podemos mandarles mensajes, si podemos mandar mensajes a los padres, si podemos decirles, oro por ti, ¿qué tal estás? Estoy pendiente de ti, dime si necesitas que alguien te lleve en coche y nosotros en carro, ¿no? Y nosotros pues decimos, mira, yo te llevo a tal sitio si lo necesito, o yo te recojo, o sea, buscar formas prácticas de servirles y mostrarles el amor de Dios de una manera muy, muy palpable. Y luego trabajar estrechamente con los padres si es posible. Yo he notado que nosotros muchas veces en la iglesia tenemos a los niños una hora y media a la semana y eso es muy, muy poco. A lo mejor los tenemos 2 o 3 semanas si hacemos otra reunión entre semana, pero aún así es muy poco. Los padres a menudo pasan muchísimo tiempo con ellos, pero no saben cómo leer la Biblia con sus hijos, cómo estudiar, cómo orar juntos, cómo alabar. Muchos no saben. Entonces, si nosotros podemos acompañar a los padres, les ayuda mucho. Si nosotros podemos decirles, oye, esta semana vamos a hacer un estudio de este capítulo, lo vamos a hacer juntos, o vamos a aprender este versículo de memoria y vamos a dar premios para la familia que lo aprenda, ¿no? Y así involucramos a todos. O hacer una escuela de padres, ayudarles con temas difíciles de cómo hablar, por ejemplo, del tema de adicciones, ¿no? Muchas veces adicciones pues vienen porque una persona tiene un conflicto interior, tiene un problema y no sabe a dónde ir, no sabe cómo resolverlo, no sabe con quién hablar y entonces busca una manera para calmar ese dolor, para salir de esta situación incómoda y huir, ¿no? Sea la pornografía, sea la droga, sea el juego, sea el alcohol, sea los videojuegos. Pueden ser muchas cosas a la que las personas huyen por este dolor interior, ¿no? Entonces, ahí es importante que ayudemos a los niños a expresar lo que sienten y tener esa relación de confianza de que cuando en realidad tengan un problema futuro, difícil,
que sepan que pueden contar con nosotros, que no los vamos a echar fuera, que no los vamos a juzgar, sino que vamos a sentarnos con ellos, que vamos a escucharlos, que van a recibir una palabra de ánimo, que van a recibir oración, que puedan sentir esa empatía, ¿no? Que sepan que nosotros realmente estamos ahí para ellos. Y esas relaciones se construyen con tiempo. Eso nos va a costar tiempo, nos va a costar dinero, nos va a costar esfuerzo, nos va a costar sueño, nos va a costar a lo mejor nuestro hobby, nos va a costar muchas, muchas cosas, pero lo hacemos porque amamos a Jesús, ¿no? Y eso es lo que vemos en el Evangelio. Cuando nosotros hablamos con los niños acerca de, oye, hay una recompensa para estas cosas, ¿no? Hay una recompensa cuando tú... no sé, das de vestir a alguien que no tiene, cuando das de comer a alguien que no tiene, cuando visitas al enfermo, cuando visitas al preso, y Jesús habla de todo esto, pues es importante que nosotros seamos ejemplos y que ellos vean que nosotros también lo estamos haciendo. Sería terrible si nosotros simplemente lo decimos y luego nunca lo hacemos. Entonces yo creo que para servir, para realmente, sí, Dios nos llama a servir, acompañar, a bendecir, a levantar, ¿no? Y esa es nuestra tarea. Entonces, nuestras clases no se reducen a la hora que estamos en la iglesia, sino es una vida de servicio, es una vida de entrega, es una vida de dar lo mejor a Dios y a los demás. Bien. ¿Alguien más, hermanos, que tenga alguna pregunta que quieran hacerle a Arnold con respecto a clase o alguna situación? Usted. No puedo escuchar, perdón. ¿Ahora sí? Ahora sí, sí. Mi pregunta tiene que ver con el dominio de la clase por parte del maestro. ¿Qué cuando el maestro pierde el dominio? Que hay un niño en la clase que él está teniendo el dominio sobre todos los demás y el maestro como que se siente fuera de la clase. ¿Cómo hacer para poder tomar el control de la clase, pero sin menospreciar, sin hacer daño a este niño o sin amenazarlo de que lo va a regresar con sus padres a la clase mayor, sino hacerlo parte de su equipo y usarlo para bien, en lugar de tenerlo como, ay, pues que este niño ya no lo traigan porque nomás llega él y me descompone mi clase? ¿Qué consejo nos puede dar? Excelente pregunta. A menudo eso es lo que nos pasa, ¿no? Que estamos preparados y viene un niño que nos saca de quicio o distrae a los demás. Y yo por eso me gusta mucho enseñar en equipo. Yo no quiero enseñar solo, porque yo sé que en equipo podemos hacer mucho más. Si yo sé que tengo a otros adultos ahí conmigo, cuando surge un problema, podemos actuar juntos y la clase puede seguir, podemos seguir atendiendo a todos los niños, pero también al niño que pues está causando un conflicto o está distraído o necesita agua o lo que sea, ¿no? Siempre buscamos el diálogo, yo diría. O sea, yo no quiero decir a un niño, no vengas más. No, es más, cuando alguien distrae, cuando alguien es grosero, cuando alguien, pues es la persona que más necesita la clase, ¿no? Que más necesita que Dios entre en su vida, que sea transformado por el Espíritu Santo, que conozca a Dios. Entonces, yo creo que primero, o sea, eso es lo que ocurre en clase, ¿no? Pero muchas veces podemos cambiar lo que ocurre en clase, el caos en la clase o el mal comportamiento con lo que hacemos fuera de la clase. Por ejemplo, esforzarnos para tener una amistad con este niño. Esforzarnos para escuchar a este niño. ¿Qué te está pasando? A lo mejor se comporta de esta manera para llamar la atención porque lo está pasando mal y es como una petición de ayuda. Es un grito de socorro. Lo estoy pasando mal, necesito atención. Y lo hace llamando la atención de una forma negativa, ¿no?
Entonces es importante que escuchemos qué está pasando. Otra cosa también que yo intento hacer a menudo, cuando estoy en una clase y todo el mundo se porta bien, yo después de la clase intento ir a todos los padres y decir, cuando el niño escuche, qué bien se ha portado tu hijo, qué maravilla tu hija, cómo se saben los versículos, qué bien ha participado, tú sabías esto, que corta muy bien, tú sabías que alaba, tú sabías que ora por los enfermos, tú sabías que cualquier tema bueno, cualquier cosa buena que pueda haber, yo todos los domingos quiero informar a los padres que sepan lo bien que se han portado sus hijos. En el día en el que un niño se porte mal, ya tengo una relación de confianza con los padres para decir, oye, hoy ha pasado esto. Y ya está claro que no siempre ocurre, ya saben que mi corazón está vuelto hacia la familia, que no me estoy quejando, que no es como un tema de que yo ya estoy esperando que ese niño se porte mal, sino ellos ya han visto, ya hay un precedente, ¿no? De que yo busco lo mejor y intento ver todo lo bueno que están haciendo y comunico eso. Entonces yo he visto que los corazones de los padres están enternecidos cuando yo durante mucho tiempo he dicho cosas positivas y luego si un día pues ocurre algo no tan bueno, pues escuchan y podemos trabajar como un equipo en resolverlo. Ahora, si no tengo eso, debo empezar a construirlo. Si no lo podemos hacer en la clase, pues lo voy a hacer poco a poco. Voy a empezar a quedar con esa familia, voy a empezar a invitar a este niño a comer un chocolate. Y yo creo que mucho ocurre en esa relación de amistad. Pero luego otro tema que es clave es la oración. Es la oración, orar, 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 orar y decir, Señor, bendice, fortalece a este niño. Tú lo has traído a mi clase. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad? Dame palabras, dame paciencia, muéstrame. Y buscar al Señor para recibir una respuesta, una guía, instrucciones de qué puedo hacer, ¿no? Y qué debo hacer. Luego, otra cosa que yo noto que muchas veces, si hay caos en clase, por ejemplo, si quiero poner una película y la televisión no funciona y tardo 20 minutos en ponerla, obviamente va a haber caos porque todos se distraen. Si yo quiero, traigo una jarra de agua como esta mañana, ¿no? Para ilustrar, pues para hablar de la santidad de Dios y se me cae la botella de agua y todo está inundado, pues obviamente los niños se van a distraer, ¿no? Entonces, es bueno pensar las cosas bien, prepararse bien y luego, pues, disminuir en todo lo que son las distracciones posibles, ¿no? Pero luego también creo que es muy importante que oremos que Dios nos dé un corazón por los niños más difíciles, porque Dios tiene un plan para ellos, Dios tiene un propósito para ellos, Dios quiere que sean salvos y quién sabe, a veces las personas, los niños más activos, los niños que distraen mucho, el día en el que se convierten son los que con mucho fervor sirven a Dios, con un fuego en su corazón. Entonces, yo siempre, cuando veo a los niños y veo niños que a lo mejor me retan, yo pienso, ¿qué podría pasar con este chaval? ¿Qué podría pasar aquí cuando el Espíritu Santo entra en esa vida y son transformados? ¿Qué tan lejos pueda llegar? Y si yo conociera a este niño en 30 años, ¿cómo me gustaría que me recuerden, ¿no? O cómo los trataría entonces si fuese un hombre ya hecho y derecho, ¿no? Y eso me ayuda para tratar con muchísimo respeto y cariño a los niños. Luego también creo que es importante, si ponemos una norma, mejor tener pocas normas, pero luego ser consecuentes. Si decimos, por ejemplo, que no se pueden tener móviles en clase o teléfonos, ¿no? Celulares, pues no se puede. Y al principio pedimos que quiten los celulares, ¿no? Cosas así. O que dejen los juguetes fuera del aula. O que cuelguen sus chaquetas en el pasillo o donde sea, ¿no?
Entonces, tener algunas normas, muy pocas, y luego reforzarlas y pedir que se cumplan, ¿no? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta que quieran preguntarle al hermano Arnold? Sí. Mira, ahí viene aquí un muchacho, ahí te va. Dios te bendiga, Arnold. Hola. Nada más para preguntarte, ¿hay algún como material o algo para los maestros que somos un poco creativos? No sé, que pueda estimular nuestras mentes o que nos pueda ayudar un poquito para echar a andar un poco la ardilla. Yo creo que hay mucho material muy bueno. A mí me gusta mucho un material que se llama Kimi, de una señora que es Becky Fisher, se llama. Es muy creativo. Y sí, hay muchísimos recursos. Yo creo que Dios nos ha dado al Espíritu Santo y el Espíritu es muy creativo. Por eso yo los animo a que usen muchos objetos, que oren y digan, Señor, ¿cómo lo puedo ilustrar? ¿Qué podría hacer para que los niños lo puedan entender, ¿no? Y luego llevar esos objetos y si hace falta construir cosas. O sea, eso es una de las cosas que más me gusta del Ministerio de Niños, que no hay límites. Si queremos usar un cohete para explicar, yo qué sé, lo podemos construir de cartón. Y ahí, ustedes como mexicanos son el pueblo más creativo que yo he conocido. De verdad, en cuanto a la creatividad de un mexicano, yo no conozco, no he visto igual. Entonces, yo creo que Dios les ha dado muchos recursos, muchas ideas, y eso, la caja roja tiene la Redbox tiene muchos mensajes ilustrados que se pueden usar, que son muy sencillos. Becky Fisher tiene un material buenísimo que habla de muchos temas, como hablar del Espíritu Santo para que los niños puedan recibir el bautismo del Espíritu Santo, cómo hablar de orar por enfermos, cómo hablar con los niños acerca de escuchar la voz de Dios, quién es Dios, por qué la sangre. O sea, ella tiene muchísimos recursos que pueden ser muy útiles. Pero yo creo que el recurso más importante es lo que el Señor mismo nos da. O sea, escucharlo y pedirle que Él nos ayude a explicar a los niños que Él nos ha puesto por delante de la mejor manera. Pues eso yo creo que es la clave. Por lo menos para mí ha sido así, ¿no? Y a veces incluso la misma mañana, por la mañana me viene la idea, aunque lo he pensado durante semanas y he orado durante semanas, a veces en el último momento me viene la idea y digo, ¡wow! Impresionante. Y en otros momentos pues hemos tardado 2 semanas en preparar algún objeto, algún requisito y ha sido muy bonito luego ver a los niños responder, ¿no? ¿Alguien más, hermanos? Muchachos de caja roja que están, alguna pregunta que tengan. Si no hay, yo sí quisiera hacerte una pregunta que no tiene que ver mucho con escuela dominical, pero quisiera que los maestros primero se desahogaran. Si no tienen. Leo, ¿tienes otra pregunta? Ok. Mencionó Ed sobre lo de la caja roja y mi pregunta es, ¿va a haber momentos en los que quizás no tengamos todo el tiempo del mundo para tratar con los niños, como es en este caso? Quizás a veces los niños por alguna posibilidad no van a ir a la iglesia porque no tengan la posibilidad o porque quizás vienen de visita, un amiguito los llevó pero estaban de vacaciones y se fueron a otro lugar. ¿Cómo podemos nosotros usar esos tal vez 10 minutos, 15 minutos que tenemos para dejar esa enseñanza en los niños? ¿Cómo reducir todo esto para que realmente haya en sus corazones esa necesidad y el Señor pueda trabajar en los niños a pesar de tener ese poco o cortito tiempo? Excelente, sí. Yo uso las mismas preguntas con los adultos que con los niños. Hay las preguntas en una conversación de tú a tú. Hay un taller en la caja roja que se llama el tú a tú o apunta al corazón. Ese taller es buenísimo. Hay 9 preguntas que podemos hacer que llevan directamente al Evangelio. Entonces, no sé, Obed, si quieres que repase estas preguntas rápidamente.
Si gustas, sí, Arnold. Pues la primera pregunta, si tengo poco tiempo con un niño y quiero hablar del Evangelio, pregunto, ¿tú crees que muchos o pocos entrarán en el cielo? Y dejo que contesten lo que quieran contestar, obvio. Dicen muchos, pocos, no importa. Pero la pregunta que hago después es, ¿tú crees que tú vas a entrar en el cielo? Ahora, si en la primera pregunta me han dicho, el cielo no existe, no creo en Dios, entonces voy a lo mejor decir, suponiendo que existe, ¿tú crees que tú vas a entrar? Los niños suelen creer que el cielo existe. Son los adultos que no lo creen, o algunos que no lo creen, ¿no? Pero la primera, ¿crees que muchos o pocos entran en el cielo? La segunda, ¿tú crees que tú vas a poder entrar en el cielo? Y luego pregunto, mira, en el día del juicio, en el día en el que se abra tu libro, en el día en el que vamos a ver la medida perfecta, ¿no? No sé si ustedes han visto esto alguna vez, pero es una medida aquí en Alemania, es un poco diferente. Bueno, el caso es que voy a preguntar, y en ese día, ¿tú vas a ser inocente o culpable cuando Dios te pregunte si has mentido? Y ahí saco 2 o 3 mandamientos. Vas a ser inocente o culpable en cuanto al robo. Vas a ser inocente o culpable en cuanto a honrar a Dios. ¿Has usado hechizos alguna vez? ¿Has leído libros de brujas? ¿Te has metido en estos temas de ocultos, oscuros? Y dejo que ellos pregunten si son inocentes o culpables. Ahora si dicen inocente, 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 aunque use ejemplos prácticos, sigan insistiendo que son inocentes, yo no les digo más, les digo que muchas gracias que siguen pensando en ese día del juicio. No hablo de Jesús. Una vez una niña pues me dijo inocente, inocente, y yo dije, no, pero le tengo que hablar de Jesús. Y dije, pues, ¿sabes que Jesús vino para morir por ti en la cruz? Y Él dio su vida por ti y resucitó de los muertos para que puedas entrar en el cielo. Y esa niña que no había tenido convicción de pecado me contestó, pues yo no se lo he pedido. Si Él quería morir por mí, pues bien por Él, pero no se lo pedí. Entonces no había revelación ni había un aprecio por el sacrificio de Jesús. Eso ocurre cuando no hay convicción de pecado. Entonces, si no hay convicción de pecado, yo no suelo hablar de Jesús. Si hay convicción de pecado y dicen que son culpables, la siguiente pregunta sería, ¿a dónde crees que irán los culpables? De nuevo, yo dejo que ellos contesten, no contesto yo. Y si saben que son culpables, hay convicción, entonces también hay convicción de lo que es el juicio y la justicia. Entonces ellos suelen decir al infierno. Y ahí luego comienzo a decir, imagínate si estás ahí, tú has dicho que eres culpable, tú has dicho que los culpables van al infierno. Entonces justo antes de que entres en el infierno, viene un inocente que se ofrece para tomar tu lugar. ¿Lo aceptarías? Imagínate, él se acerca a ti y dice, déjame tomar tu lugar. ¿Tú lo aceptarías? Algunos dicen sí, algunos dicen no. Pero si dicen sí, o da igual, si dicen no, les explico, ese es Jesús. Eso es lo que Él hizo cuando murió en la cruz. Él tomó nuestro lugar. ¿Quieres hablar con Él ahora para pedirle que te perdone? Y luego, pues si quieren, pues oramos, ¿no? Y luego les digo, mira, imagínate si a un inocente tomó tu lugar, ¿tú volverías a hacer lo mismo? Mentir, robar, engañar. Y todos dicen, no, no volvería a hacerlo. Y digo, eso es el arrepentimiento. La fe es que aceptes lo que Jesús hizo por ti, que crees que Él realmente tomó tu lugar. Y el arrepentimiento es no volver a hacer lo malo y pedirle a Dios que te transforme. Y luego dejo que los niños oren. Yo no les pido que repitan una oración de fe porque yo quiero escuchar lo que ellos han entendido y lo que ellos quieren de Jesús. Y no importa si se saben las palabras perfectas, si ellos simplemente dicen, sálvame, perdóname, o lo que sea, pues quiero escucharlo, ¿no? Y Jesús también lo escucha y Él sabe, Él ve su corazón y que es lo más importante, ¿no? Y Él los salva.
No salva a alguien porque ha repetido una oración, sino salva porque alguien de verdad en su corazón ha creído y ha dado la espalda al pecado, se ha arrepentido. Entonces, eso es lo que hago cuando tengo muy poco tiempo. Simplemente los llevo por estas preguntas. Hermano Arnold, al principio de su clase, cuando hablaba de las 4 columnas, mencionó una mesa con 4 patas. En la primera pata es el problema, Ujú, que es el pecado. ujú, En la segunda pata empezó a hablar de las consecuencias, ujú, que habló de la muerte y habló del juicio y habló del infierno. ujú, Pero ahí habló del cielo, ujú. habló del tema del cielo. Nada más mi pregunta es, si en esa pata número 2, si es el momento de hablar de las maravillas del cielo, o habrá que esperarnos a la pata 3 o a la pata 4. Esa es mi pregunta. Yo creo que sí, ahí en ese lugar yo hablaría del cielo, también hablaría del infierno, cómo es el infierno, porque los niños no saben cómo es, se imaginan que es donde el diablo castiga a todos, no saben que el diablo va a ser castigado, que Dios creó el infierno para castigar al diablo. Y uso la palabra, ¿no? Para explicarles cómo es. Por ejemplo, hablo de la historia de Lázaro y el hombre rico para explicarles que la gente en el infierno pues tiene memoria, ¿no? Recuerdas a sus familiares, a sus amigos, y uso lo que dice la palabra acerca del infierno para hablar, para que ellos se enteren de cómo es, que es un lugar realmente terrible, ¿no? La tercera pata es la cruz, donde hablamos de la muerte y resurrección de Jesús, donde hablamos básicamente lo que hablan los evangelios durante capítulos, donde hablan de cómo fue engañado, cómo fue golpeado, cómo fue insultado, cómo fue cautivado, cómo le empujaron, ¿no? Cómo le escupieron, cómo lo juzgaron, cómo le clavaron en la cruz, pero también cómo él resucitó de los muertos. O sea, es muy bueno que hablemos con los niños de la bondad de Dios cuando multiplicó los panes y los peces, cuando sanó a los enfermos. Pero la bondad de Dios se muestra en su esplendor en la cruz. Entonces es muy importante que esto sea un tema que hablemos más de una vez al año en Semana Santa, porque esa es la solución. Y que luego los niños puedan entender que ahí nos justificó, nos reconcilió con Dios, ¿no? O sea, quitó la barrera para que podamos ser amigos de Dios, nos abrió las cadenas del pecado para darnos libertad, nos lavó de nuestro pecado, ¿no? Y hablemos de todas estas doctrinas de la cruz. Son 7 doctrinas y las vamos a ver durante toda la Biblia están, como hablábamos ahora del arca de Noé, donde vemos la propiciación, ¿no? Que Jesús desvió la ira de Dios hacia sí mismo para que nosotros vamos a encontrar en un refugio. Así igual hay 6 doctrinas más y las vemos en las diferentes historias y ahí los metería contando a los niños todo lo que implica la muerte y resurrección de Jesús. Y luego la cuarta pata es nuestra respuesta, la decisión que tomamos de creer en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz y de dar la espalda al pecado, dar esta vuelta de 180 grados, ¿no? Dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno. Es un cambio de mentalidad más que un no hacer más, porque eso de dejar de mentir es algo que Dios tiene que obrar en nosotros. No lo podemos hacer en nuestro propio esfuerzo, ¿no? Entonces es difícil decir, deja de mentir, porque eso es algo que Dios tiene que obrar en nosotros, que nos libere de la mentira, que nos guíe a la verdad y que por fe lo recibimos y la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento, ¿no? Nos lleva a esa dirección correcta, nos lleva a vivir una vida que a Dios le agrada y que sea perfecta y pura delante de Dios. Entonces, pues eso yo intentaría, cuando hablo del Evangelio, necesitamos hablar de todos estos 4 aspectos, de las 4 patas. Entiendo que no en cada clase podemos hablar de todo, y eso está bien,
pero que intentamos que que siempre lo puedan escuchar, que tengan muy claro qué significa la fe, qué significa el arrepentimiento, qué es lo que Jesús hizo en la cruz, y que puedan, pues que sepan claramente, ¿no? qué es lo que significa todo esto. Quizás en este sentido, Obed, no sé si me da un segundo más para leer un versículo que a mí me ha tocado mucho, mucho Claro que sí, Arnold. en mi vida. En Hebreos, el capítulo 5, Hebreos 5, el versículo 14, perdón, 5:14, dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, ¿no? Un bebé no come comida sólida, sino ya cuando es un poco más grande, el niño puede comenzar a comer comida sólida, y eso es lo suyo, es lo normal. A ver, perdón. Voy a ir un poco antes. El 12 dice, ahí dice, ¿no? Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Las leches para el inexperto de la palabra, porque es niño. El alimento sólido es para el que ha alcanzado madurez. Entonces está diciendo, vosotros deberíais tener ya comida sólida, pero ¿por qué os tengo que dar leche otra vez? Entonces no está diciendo que la leche sea mala, solo está reclamando que este grupo ya debería estar más maduro en la fe, y no lo es. Y luego dice, habla de lo que es la leche espiritual, habla de lo que es el fundamento que hay que poner. Y dice en el capítulo 6, versículo 1, dice, el fundamento es el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina del bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esa es la leche. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, las obras muertas son no cumplir los 10 mandamientos. Arrepentimiento es volvernos a Dios. La fe en Dios es lo que Jesús hizo por nosotros. La doctrina de los bautismos y la imposición de manos, bueno, eso quizás sería otro tema que tendríamos que hablar, pero el bautismo tiene que ver con morir en Jesús, resucitar con Cristo, ¿no? Estar bautizado en Él, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Eso es lo que los niños tienen que escuchar, de una manera que ellos lo puedan entender, de una manera que ellos lo puedan captar, de una manera que ellos puedan experimentar la bondad de Dios y la salvación, ¿no? Que no sean simplemente presentaciones, sino que siempre haya un llamado, que siempre haya una aplicación, que ellos puedan entrar en la presencia de Dios y recibir salvación y encontrar la presencia de Dios, ¿no? Experimentar la presencia de Dios. Sí. ¿No hay más preguntas, hermanos? Bueno, yo te tengo una pregunta, Arnold. Esta es, déjame hago para que me veas poquito para acá. Esta es relativa a evangelismo en calle. Arnold, esta pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer, Arnold? Me pasó una experiencia hace un tiempo íbamos a la calle, entonces está una familia completa no creyente, nos acercamos a dar un tratado, un volante. La familia quería aceptarlo, pero sobre todo los niños estaban más interesados, pero el papá rechazó. Uh-huh. Y me dijo así, quítese de aquí, no me interesa escuchar esas tonterías. Pero los niños así hasta de alguna manera, y eran algunos adolescentes, querían. A mí me pudo mucho no abordarlos, porque los vi ahí, ya no sé ni dónde viven, no tengo razón de ellos. ¿Hasta dónde puedo llegar o qué puedo hacer? Porque el papá no quiso, pero el resto de la familia quería. No supe qué hacer porque no quise crear un caos, tal vez que un problema ahí en la misma calle, al aire libre. Entonces me detuve, pero ¿hasta dónde? Son experiencias pues que van pasando ahí cada vez que sales. Los hijos y la esposa estaban interesados, pero el padre de familia no quería. Uh-huh. y se opuso a recibir pues ese tratado, incluso aplicar evangelismo personal. ¿Qué puedo hacer ahí cuando uno de los integrantes de la familia no quiere y los demás sí?
Es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que Dios ha puesto a los padres como autoridad. Dios ha dicho a los padres que enseñemos a nuestros hijos y si no lo hacemos, un día vamos a tener que rendir cuentas. Y eso es lo mismo para este hombre. Aunque él no crea en Dios, aunque no siga a Dios, él tiene el mismo mandamiento que Dios le dio a Moisés, que enseñemos a nuestros hijos y que los contemos las maravillas de Dios. Y si no lo hacemos, pues seremos juzgados por ello, ¿no? Entonces, yo creo que hay que orar mucho por que Dios enternezca el corazón de los padres hacia el Evangelio y que compartan el Evangelio, que estén abiertos. Pero nosotros en la calle obviamente no podemos forzar a nadie. Si el padre dice, yo no quiero que mis hijos lo escuchen, nosotros no podemos hacer mucho, sino aceptarlo. Orar por ellos, si los conocemos, pues ayudarles a hacer cosas por ellos para que vean, ¿no? Que nosotros no solamente lo decimos, sino realmente pues estamos ahí para lo que ellos necesiten. Otra cosa que creo que es buena es preguntar por qué. Preguntar por qué usted no quiere tener nada que ver con esto. ¿Alguna vez le ha pasado, ha tenido una experiencia negativa? A lo mejor el padre ha vivido algo malo en cuanto a la iglesia, o en cuanto a alguien que era cristiano, lo ha ofendido, le ha hecho daño y por eso tiene esa resistencia, ¿no? Tiene ese rechazo. Y ahí hacer preguntas y querer entender qué es lo que ha pasado, pues puede ayudar mucho. Yo tengo un amigo que una vez estaba en una tienda y el hombre dijo, en la tienda el hombre dijo, yo a usted le conozco, usted predica en la calle, yo de eso no quiero tener nada que ver, yo no quiero tener nada que ver con Dios. Y mi amigo dijo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no quiere tener nada que ver con Dios? Y ese hombre, un desconocido de 60 años, dijo, porque cuando yo era niño, yo iba mucho a la iglesia. Yo iba a la iglesia católica y ayudaba. Y un día se me cayó, no sé qué cosa, algo ahí en la iglesia católica, ¿no? Que él tenía que ayudar al sacerdote y se le cayó algo. Y ese sacerdote le dio una bofeteada en la cara, le golpeó. Y eso para este hombre, para ese niño, ¿no? Era algo tan horrible, algo tan triste, algo tan doloroso, que ahí decidió rechazar el Evangelio por la actuación de este sacerdote. Y se lo cuenta a mi amigo con lágrimas en los ojos. Un hombre de 60 años empieza a llorar contando lo que había vivido en la iglesia, ¿no? Entonces, muchas veces el rechazo que tiene la gente es por algo que ha pasado. Entonces, yo creo que es importante que intentamos escuchar, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que no los juzguemos, que no entremos en peleas, sino que vean que nosotros pues les mostramos bondad, amor, ¿no? Y sí, esa sería un poco mi respuesta a una situación así. Muy bien. Pues no sé si hay algo más. Y allá son las 5:18, Arnold. Sí. Ya es tarde, a lo mejor tienes ocupaciones. Nosotros ya en un momento empezamos nuestro estudio dominical, que son las 9:18. Si no hay Bien. algo más que tenga el pastor o los hermanos. Bien. Parece que es todo, Arnold. Tal vez yo te esté mandando mensajes para hacerte preguntas. Claro que sí. Sabes que salimos a la calle y es cuando salen ahí es donde nacen las preguntas. Sí. Cosas que a veces no sabías que iban a pasar. Y cuando me enfrente a una situación, ahí te voy a mandar un mensajito a ver qué nos aconsejas o cómo debemos tomar ciertas cosas. Claro que sí. Muchas gracias, Arnold. No sé si Gracias. tengas algo más que decirnos. Pues quiero agradecerles muchísimo este tiempo que hemos pasado juntos. Quiero agradecerles ese corazón abierto para aprender, para crecer en el Señor, para
para aprender a explicar y hablar aún mejor del Evangelio de Cristo. Quiero animarles a buscarlo, a orar, a pedirle que pues, les dé más revelación, que les llene de denuedo, de valentía, de su espíritu tan precioso, ¿no? Para seguir en la obra, para avanzar. Y también animarlos a seguir estudiando. Ahí en On the Red Box tenemos esa escuela gratuita que pueden hacer. Nosotros tenemos una escuela que se llama The Cross Academy, donde pueden inscribirse gratuitamente y hacer los cursos que necesiten. También muchos cursos en cuanto a cómo preparar una clase, cómo prevenir caos en el aula, cómo tratar conflictos que puedan surgir, cómo crear un lugar seguro en la iglesia, ¿no? Hay muchas ideas que pueden sacar de ahí. Todo está para que lo usen, lo aprovechen y cualquier cosa, pues por favor no duden en contactarnos. Ahí estamos para servirles y que Dios les bendiga mucho. Arnold, el enlace que me mandaste de Kimi es donde estás tú sacando material. Ese es donde saco yo el material, efectivamente. Okay. Sí, que es de Becky Fisher. Eso es. Ese es el material que usamos en la escuela dominical. Perfecto. Ok, entonces para compartirlo con los hermanos, aquellos que le interesen visitar la página, si ahí tú sacas material creativo para escuela dominical, creo que a lo mejor yo les puede servir. Yo creo que sí, es muy bueno. No hay juegos, o sea, los juegos, pues cada uno se los tiene que buscar, pero hay mucha información, hay muchas ideas. Pero lo que más me gusta de este material es que es muy claro en cuanto al Evangelio, es muy creativo, está muy bien ilustrado, pues es muy profundo. Incluso a veces uno se puede sentir como, bueno, no estoy en la predicación del pastor, no recibo una palabra el domingo, pero este material yo considero es tan profundo que si lo preparamos bien, si oramos y lo estudiamos y vamos profundo, nosotros nos alimentamos y recibimos mucho cada día que damos la clase a los niños. Muy bien, Arnold. Pues muchas gracias, Arnold. Bendiciones a tu familia, a la iglesia. Gracias. Dios te Gracias. bendiga. Igualmente, que Dios los bendiga mucho.